Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal Fe y Letras. Mi nombre es Jess y estoy muy contenta de estar una vez más con todos ustedes en un nuevo video. Hoy, cumpliendo mi promesa, vengo a contarles sobre Un eco en las tinieblas, el segundo libro de La Marca de León, la trilogía escrita por Francine Rivers, una de las escritoras cristianas más famosas de la literatura cristiana y que, bueno, muchísima gente amamos. Si ya viste el primer video, entonces bienvenido, y si no lo has visto, te invito a que vayas a ver ese primer video. Ahora, antes de que yo comience a hablar largo y tendido sobre este libro, quiero hacerles dos recomendaciones. La primera es que la verdad, los invito a que vayan por botanita, los invito a que vayan por un cafecito o algo, porque el video va a estar algo largo. La verdad es que tengo muchas cosas que decir al respecto, así que les pido que me tengan paciencia y que se queden conmigo hasta el final del video. Y la segunda recomendación es que si no has leído el libro, con el dolor de mi corazón te voy a pedir que no veas el video, porque voy a hacer spoilers, porque voy a hablar de cosas importantes de la novela, y si a ti no te gustan los spoilers, entonces pues no quiero que te enojes conmigo por lo que yo vengo aquí a contar, y mejor pues ponle pause, no lo veas, lee el libro y después vente aquí a echarte el chismecito literario que yo tengo para ti. Y si no te importan los spoilers, entonces bienvenido, quédate conmigo hasta el final porque esto va a estar muy bueno. Y ahora sí, sin más preámbulo y si ya fuiste por la botana, pues vamos a comenzar con el video. Bien, ahora que ya estamos cómodos, déjenme hacer como un recuento de todo esto que es La Marca de León. Son 3 libros, recordemos, y el primero de ellos, del que ya hablé en ese primer video, es Una voz en el viento, centrado en el personaje de Hadassa, pero que también nos cuenta un poquitito de la vida de Marcus, el personaje secundario e interés amoroso de Hadassa, y Atretes. Hadassa se relaciona con ambos personajes y algunos otros más, y finalmente pues hay un final, valga la redundancia, que en un primer momento, y en el video anterior lo dije, es que creía que no era necesario seguir con los otros 2 libros. La verdad es que pensaba, y en esa primera lectura, que no, aunque sí me gustaron, no lo suficiente como para creer que era necesario sacarlos. Y este pensamiento no era solo mío, incluso la autora lo dijo. Ella no pensaba sacar los otros 2 libros, pensaba quedarse solo con la historia de Hadassa, hasta que después de que el público que amó tanto la novela le pidió que sacara las demás historias, y también pues otras personas cercanas a ella también la invitaron a que sacara más, a que largara un poco más la historia. Entonces por fin se animó, y hoy vengo a decirles y a confesarles que agradezco que haya sacado el segundo libro, porque con mi segunda relectura que hice de esta novela para traer el video y cumplir con todos ustedes el hacer una reseña completa como tal de toda la saga, pues estoy enamorada del segundo libro. He aprendido muchísimas cosas, he examinado mi propio corazón con ella, me he dado cuenta de lo egoísta y de lo malo que es mi propio corazón, pero eso lo voy a ir desglosando poco a poco. Entonces, gracias Francine Rivers por haber sacado el segundo libro y no haberte quedado con solamente Una voz en el viento. Ahora vamos a ir por partes, y quiero decirles que Un eco en las tinieblas se centra solo, digamos, en la vida de 2 personajes más. Ciertamente vemos a Hadassa, ciertamente Hadassa aparece aquí en este segundo libro, después de ese final que vemos y que me dolió tanto y que lloré tanto con el final de Una voz en el viento. La volvemos a ver en Un eco en las tinieblas, aunque digamos que la novela ya no se centra tanto en ella y se centra más en Marcus, quien es incluso a quien vemos en la portada del libro. Pero diría también que otro de los personajes bastante importantes en la novela es Julia, hermana de Marcus, y de quien tengo muchísimas cosas que decir. Ya dije algunas cosas en el video anterior, que te repito, puedes ir a verlo, porque créeme que algunas de las cosas que dije en ese libro, hoy vengo aquí y me las trago. Es que de verdad esta novela me mostró muchísimo de mi corazón y de mis pensamientos. Entonces diría que está centrado en ellos 2, y es así como voy a dividir un poquito el video. Voy a comenzar hablando de Marcus, quien es el interés romántico de Hadassa, como ya lo dije. Y en la novela Un eco en las tinieblas, la verdad es que no me gustó para nada que Hadassa se enamorara de él, porque
Marcus es un hombre altivo, egocéntrico, que solo busca satisfacerse a sí mismo y la verdad es que ni su propia familia le interesa tanto. Tiene serios problemas para relacionarse con su padre, con su mamá, con quien un poquito se lleva mejores con su hermana Julia, y que Hadassah se haya enamorado de él siendo como es, la verdad es que no me gustaba mucho ese romance, y cuando lo rechazó a causa de su fe, la verdad es que tampoco es que sentí tan feo que lo hubiese rechazado, porque sí, yo sabía que Marcus la amaba, pero no era un amor bonito, ¿saben? Para mí no era un amor bonito y yo en ningún momento fue como de, ay Marcus, qué lindo. O sea, no, yo no me enamoré de Marcus en ese primer libro. E incluso en este libro que está centrado en él, la verdad es que tampoco estoy enamorada del personaje de Marcus. Pero ciertamente sí, su cambio a lo largo de la novela hizo que le tomara, digamos que más cariño que el que pude haberle tenido en la primera novela. Él sufre bastante por haber perdido a Hadassah, sufre mucho por la forma en la que la perdió y eso provoca que ya no tenga paz. O sea, de por sí era un hombre que no tenía paz para empezar, pero ahora es peor. O sea, ahora su vida se ha derrumbado, su vida ya no tiene ningún sentido y ya nada lo satisface. O sea, él trata de seguir con su vida haciendo lo que siempre hacía, pero la verdad es que ya nada es lo mismo después de Hadassah y eso lo lleva a una búsqueda, a la búsqueda del dios de Hadassah, pero no es una búsqueda como en muchas otras ocasiones hemos visto de compruébame que existes para que yo crea en ti o porque te necesito, no, sino porque él quería que Dios existiera para reclamarle de la muerte de Hadassah, reclamarle el por qué si ella había sido tan fiel hacia este Dios, él no la había podido defender o la había podido librar del final que ella tuvo. Así que vemos a Marcus en esta búsqueda, en este camino hacia Dios y lo acompañamos en cada uno de sus encuentros, lo acompañamos en cada una de sus pláticas que tiene con los diferentes personajes con los que llega a toparse y cada uno de los personajes con los que se encuentra ayuda a que de alguna forma Marcus vaya quitándose capas, ¿saben? Yo veo así ese viaje, yo veo que Marcus tiene una coraza encima que impide que tenga fe en algo y finalmente durante todo el viaje, cada uno de los encuentros, de las circunstancias, de las cosas que le pasan, va quitando una capa hasta que tenemos finalmente la esencia de Marcus. ¿Quién es Marcus al final? Y es ese Marcus que vemos finalmente el que llega quizás a ganarse nuestro corazón, a ganarse nuestra empatía y decir, Marcus, tú necesitas tener paz, tú necesitas a Dios, Marcus, tú necesitas tener amor en tu vida. Me gustó la manera en la que Francine hace este recorrido con Marcus, cómo él va buscando a Dios, cómo es que lo encuentra, cómo es que se le presenta de diversas formas. Incluso hay algunas maneras medio sobrenaturales ahí en las que Dios se le presenta a Marcus, que obviamente él estando ciego ante Dios pues no puede notarlo, no puede discernirlo, pero hay maneras muy bonitas en las que Francine hace eso, ¿no? Que incluye ahí lo sobrenatural también. Y pláticas comunes, pláticas con personas, ¿no? Con las que Marcus probablemente jamás en su vida hablaría y ahora se sienta y platica y escucha. E incluso hay un momento en el que Marcus, sin darse cuenta, es quien está predicando el evangelio a otra persona, a un judío, miren ustedes, a un judío, ¿no? Un gentil le predica a un judío sobre Jesús y este judío se convierte. O sea, es la ironía que usa Francine Rivers ahí en ese capítulo que me gustó muchísimo y a la vez me hizo que mi corazoncito se llenara así de muchas cosquillitas. Sentí algo muy bonito en esa parte de cómo Dios puede usar a veces, como dice la palabra, usa las piedras para hablar y dar testimonio de él, ¿no? Cuando llega a la casa de Hadassah, cuando la anciana que se encuentra con él le cuenta muchas cosas sobre Hadassah, sobre su infancia, y finalmente se queda él ahí, ¿no? A sufrir su duelo, a querer mantenerla en la memoria, porque hay un momento en el que ya se le está olvidando, con el paso del tiempo se le está olvidando su rostro, su voz, y lloras con él, empiezas a sufrir su duelo y empiezas a entender
todo lo que Marcus siente por Adasa. Sabes que su amor por ella de verdad es sincero. Y te duele saber que no pudieron estar juntos. Hasta este momento de la novela, hasta en el momento en el que él está en la casa de ella, es cuando yo por fin pude sentir así de pudieron haber estado juntos, ¿no? Pero pues lástima de las circunstancias. Y finalmente es ahí cuando él se quiebra por completo. Él queda completamente vulnerable, abierto, ahora sí, al pecado mismo, ¿saben? Es cuando por fin puede verse como realmente es. ¿Quién es Marcus? Es ahí cuando él lo descubre. Es una búsqueda de identidad también, porque ni él mismo sabía quién era. Y ahí lo vemos cuando por fin se rinde ante Dios. Digamos que intelectualmente ya empezaba, digamos, de alguna forma a convencerse un poquito, pero su corazón todavía estaba lleno de orgullo y de mucho enojo contra Dios. Pero ya llega el momento en el que el dolor es tan grande por Adasa, la culpa de que, pues digamos que de alguna manera por su culpa también es que Adasa tiene ese final, y él ya no aguanta ese dolor. O sea, él ya no aguanta ese dolor y se rinde por completo a Dios. Y me gusta porque ahí hay un simbolismo del juicio, ¿no? De un juicio que él mismo se hace y se declara culpable. Soy culpable, Dios, mátame. Aquí estoy. Es que no merezco otra cosa. No merezco que me perdones. Mátame. Y se mete al mar. O sea, esa escena, Dios mío. O sea, yo estaba muy impactada. O sea, a pesar de que es mi segunda relectura, pero ahora vi diferente la novela y me llegó diferente, de una manera muy, muy diferente. Y cuando él despierta en la playa y Paracletos está ahí, o sea, sabemos quién es Paracletos, y Paracletos está ahí respondiendo a sus múltiples oraciones que Marcus hizo, y habla con él, y es un encuentro con Dios. Es un hermoso y bellísimo encuentro con Dios. La verdad es que estaba encantada con todo eso. Él se convierte a Cristo y eso significa literalmente un paso de muerte a vida. Él se bautiza y comienza una nueva vida para Marcus, y es este Marcus que a pesar de que ella es cristiano, todavía no es uno de mis personajes favoritos porque todavía tiene muchas cosas que no me gustan. Sin embargo, sí se nota un cambio en él, sí se nota un cambio en el personaje, y se nota que es un personaje que quiere hacer las cosas de manera diferente. Su búsqueda me gustó, vi muchas cosas, quizás no mi búsqueda personal, pero sí de muchas otras personas que han compartido sus testimonios, que pueden identificarse con la búsqueda de Marcus, en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de querer preguntarle a Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿O por qué estás haciendo esto en mi vida? Y que ahí, en medio de ese dolor, se encuentran con Dios. Y entonces se me hizo muy bonita la forma en la que Francine River describe esta búsqueda y ese encuentro con Cristo. Ahora voy a hablar de Julia. Dije que me iba a centrar más en estos dos personajes porque creo que son los personajes principales de la novela. Y Julia me mostró lo peor de mí misma, quiero que sepan. Me mostró lo peor de mí misma. Reconozco y confieso que odiaba al personaje. Y sé que la palabra odiar es una palabra muy fuerte, que ni siquiera sé si debería usarla contra un personaje ficticio, para empezar. Porque en mi mente el personaje de Julia es bastante real, ¿saben? O sea, sí es como que si fuera una persona. Entonces, sentir odio por un personaje es una de las cosas que en esta segunda relectura ya no me gustó. No me gustó que lo hubiera sentido en un principio cuando leí la novela por primera vez. E incluso en mi segunda lectura del primer libro de Una voz en el viento, en el que también tuve mucho coraje por Julia. Y que lo dije en el video anterior. Personajes que en la primera lectura odié a más no poder. Es que yo odiaba a esa mujer, de verdad, yo no podía con ella. O sea, entre más avanzaba la lectura, más la odiaba. Yo decía, esta mujer no puede hundirse más. Y más se hundía. Julia es uno de los personajes más libertinos de toda la novela. Vemos en él toda la decadencia. Hasta dónde puede llegar una persona cuando no tiene límites sobre sí misma.
cuando ha decidido por cuenta propia entregarse a cuanta cosa desee y guste hacer. Una persona que ha decidido vivir solo para ella misma, para complacerse a ella misma, para hacerse feliz solo a ella, y que no le importa nada de lo que tenga que hacer con tal de ser feliz o de mantener ese sentimiento de felicidad dentro de ella. Eso hace que provoque muchísimo dolor a su alrededor, principalmente a sus padres, a su hermano Marcus, a muchas otras personas y también a nuestra querida y amada Hadassah, quien se entregó a ella en cuerpo y alma en la primera novela, y eso hacía y provocaba que odiáramos, o yo odiara, mejor voy a hablar en primera persona, odiara a Julia, porque no entendía por qué, si Julia era así y no le importaba a nadie más, ¿por qué Hadassah tenía que amarla tanto? Yo creía que Francine había puesto en Hadassah a un personaje un poco que pecaba de ingenua y de tonta. Dije, no creo que exista alguien en el mundo capaz de amar tanto a una persona después de Jesucristo, obviamente. Creo que hasta para amar a veces tenemos límites, o el orgullo o el amor propio, ¿no? ¿Hasta qué punto te entregas a amar a una persona que no solamente te lastima a ti y lastima a los demás, sino incluso vive una vida en la que a ella misma está empezando a lastimarse? Y sus decisiones están siendo tan terribles que tú sabes a dónde va a llegar, que tú sabes a dónde va a acabar. Llega un punto en el que uno podría decir, porque yo he llegado a decirlo conociendo a algunas personas, he llegado a decir, ¿sabes qué? Si esta persona está tomando esta decisión, pues que termine donde tenga que terminar, ¿no? Que reciba las consecuencias de lo que está haciendo. Y como que con la vara en la mano juzgando a la persona porque, ay, yo soy santa y esta persona es pecadora. No entendía de verdad por qué Francine Rivers había hecho a Hadassah tan tonta y tan entregada a Julia. ¿Por qué la amaba tanto? Yo de verdad no entendía eso y ahora lo entiendo. Es que ahora lo entiendo. Es que ahora no veo para nada a Hadassah como una persona tonta. Veo como alguien que se está esforzando en ser más como Jesús y que realmente está preocupada no por Julia, la joven libertina, sino por Julia, la niña que necesita ser amada por Dios y que necesita encontrarse con Dios. A lo largo de la novela Un eco en las tinieblas, Julia también tiene su propia búsqueda. Aunque ella no sale de viaje como Marcus, aunque ella no tiene pláticas interesantes con otras personas que le prediquen de Dios, también tiene una búsqueda, pero es más una búsqueda hacia el interior. Ella comienza a recibir las consecuencias de sus acciones, de su vida. Finalmente las personas en las que ella confiaba terminan traicionándola, la abandonan, pierde todo lo que tenía y enferma de algo que pues es mortal y de lo que pues ya no puede, ¿no? Ya no hay ninguna solución posible y comienza ella a luchar contra la enfermedad, contra la traición, contra todo lo malo que le está pasando y contra sí misma. Seguimos viendo a una Julia arrogante, egoísta, que solo piensa en sí misma, que solo piensa en su propio dolor, que no le interesa a nadie más, que parece no estar arrepentida de nada de lo que ha hecho. Y cuando ves a esa Julia, te da coraje. ¿Crees que es justo todo lo que está pasando? En la primera lectura que yo tuve de esta novela, Julia recibe a Cristo. Julia se entrega a Cristo y tiene una muerte en paz. Una muerte en paz. Y yo no quedé satisfecha, ¿saben? Con ese final de Julia. Yo no, porque sentí que a pesar de que sí había sufrido por su enfermedad y muchas cosas, sentí que aún así era como, ay, es que ¿por qué? ¿Saben? Es que Julia se mereció el infierno, o sea, ¿qué? Como el meme, ¿qué? Y es ahí donde me muestra mi corazón, la maldad de mi corazón. En esta segunda relectura, entre más avanzaba, más veía a la Julia a la que Hadassah amaba, a la que Francine nos quiere mostrar. Pero está tan llena de corazas también,
que no la vemos. Y cuando finalmente Julia entrega su vida a Cristo, yo lloré. Yo lloré porque dije, es que sí, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio es algo que no merecemos. Porque todos somos pecadores. No hay justo ni uno. Y el Evangelio es que Cristo vino a entregar su vida por nosotros y aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Para darnos vida. Para darnos entrada al cielo. Y el enojarnos porque un personaje que a nuestros ojos no se lo merece y Dios se los da, que habla más de nosotros que de esa persona. Y ahora cuando me encontraba con Julia, la amaba. La amaba y ciertamente experimentaba una sensación de apuranza en la novela, de decir, Francis, ¿hasta qué momento vas a hacer que Julia recapacite, de que Julia entienda que necesita a Dios? Porque es una joven llena de dolor. Ahora no veía a Julia como la mujer que mandó matar a Daza y que merecía sufrir las consecuencias de su vida, sino como alguien que necesitaba una oportunidad de entregarse a Cristo, de encontrarse con Él. Julia necesitaba ser amada y Hadassah estaba ahí por eso, porque Julia lo necesitaba. Y entre más avanzaba, cuando Hadassah va primeramente llega Prometeo, que Prometeo es un personaje muy importante. Creo que nos da una visión de las luchas, de las diferentes luchas que hay personas que tienen, ¿no? En este caso, Prometeo era un esclavo para Primus, creo que se llamaba, esposo ficticio de Julia, a quien le servía de maneras... Aquí lo voy a poner. Y que tiene ciertas luchas después de que se entrega a Cristo. Prometeo... Wow, su personaje tiene pocas apariciones, pero es un gran personaje. Y él regresa primeramente cuando Julia ya no tiene nada. Él regresa y dice, ahora soy cristiano y sé que soy tu esclavo y estoy aquí para servirte. Y comienza a amar a Julia, aunque no de la misma manera que Hadassah, pero sí se entrega por ella, sí ve por ella y le muestra a Cristo de alguna forma. Y finalmente cuando Hadassah, con miedo y todo, decide regresar a servir a Julia, entendí por qué lo hizo. Porque Julia necesitaba a Hadassah. Hadassah, en este sentido, no la quiero poner como el personaje humano redentor de Julia, ¿no? Sino como el personaje humano que muestra a Cristo, que podríamos ser tú y yo para cualquier otra persona sobre la tierra. Obviamente Hadassah tiene muchos defectos también, pero siempre estuvo dispuesta a amar. Y aunque a veces le era muy complicado amar a Julia, no se rindió en eso, porque veía a la niña pequeña que necesitaba el amor de Dios. Y porque sabía que después de la muerte Julia ya no iba a tener salvación. Así que había algo en su corazón que decía, tengo que ayudar, tengo que hacer lo que esté en mis manos, tengo que hacer todo lo posible para que ella sea salva. Y luchó por esa alma. Se entregó por ella hasta lo más que pudo. Y hizo sacrificios por ella. Y es ahí donde yo veía mi corazón examinado y yo decía, tengo que tomar ese ejemplo de Hadassah y tengo que entregarme más, ¿no? Tengo que amar más a las personas y a las que menos ganas nos den de amar, debemos de amarlas. Finalmente les digo, Julia se entrega a Cristo y tiene una muerte en paz. Y lloré porque dije, sí, qué bonito. Qué bonito como puso Francine Rivers el Evangelio de una persona que no merece el amor de Dios, no merece el cielo, pero es que ese es el Evangelio, como lo dije antes y lo reitero y lo reafirmo en este momento. Eso es el Evangelio.
Así que Hadassah y Marcus experimentan el perdón, el recibirlo y el darlo. Experimentan libertad después del perdón y experimentan un gozo de saber que pudieron ayudar a salvar a Julia. Y finalmente yo me quedo con eso de la novela. Sé que este video, como dije, es largo, pero de verdad es que Julia es uno de los personajes, creo que como en toda mi vida lectora, uno de los personajes que más he sentido repulsión por él y ha cambiado mi sentimiento por él amándolo. No es uno de mis personajes favoritos en cuestión de amor. Es uno de mis personajes más reales y que me muestra que todos somos pecadores, que todos necesitamos que nos amen y que nos lleven a Cristo, y que todos necesitamos a Cristo. Así que me quedo con eso de este libro y creo que sí necesitábamos este segundo libro, porque con mi lectura de Una voz en el viento amaba mucho a Hadassah y tenía mucho enojo por Julia, y lo que esperaba es que Julia recibiera su merecido y, como dije, que se muriera y se fuera al infierno, ¿no? En el sentido metafórico de la novela. Y en mi primera lectura, cuando, ya lo dije, y perdónenme que lo vuelvo a mencionar, pero en mi primera lectura, cuando veo que ella recibe a Cristo y muere en paz y todo, como que me enojé con la autora, porque dije, es que ¿por qué? Ella no, o sea, ¿saben? Quieren que los malos paguen y los buenos pues sean felices para siempre, ¿no? Entonces, el típico cliché. Pero no, porque Francine usa su literatura, usa sus libros para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio. Y como cristianos no debería de alegrarnos que personas que han sido malas mueran sin Cristo. Y Julia sufrió las consecuencias de sus decisiones. El haber traicionado a Hadassah, a la persona que más se había entregado a ella con amor y lealtad, era algo que la estaba matando en vida también. No solo la enfermedad física, era algo espiritual, era algo emocional que la estaba matando. Y ella sufrió, ella tuvo, digamos de alguna forma, el pago de sus consecuencias. Hubo justicia divina también ahí. Pero Francine usó la vida de Julia para mostrarnos y predicarnos el Evangelio. Y recordarnos como cristianos que no somos nadie para juzgar. Y que al contrario, como Hadassah, debemos entregarnos a otros hasta lo más que podamos para que sean salvos. Y que nos va a costar. Así que me quedo con eso de esta novela. Y gracias, Francine, por haberla escrito. De verdad que sí. Ahora creo que no sé cómo ponerlo, pero de verdad esta segunda novela me habló tanto del Evangelio que lo pondría un poquito por encima de Una voz en el viento. Y es que miren cómo cambian las cosas cuando uno lee las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Y la pondría un poquito por encima, porque ciertamente la primera novela te habla sobre el temor, el valor, el vivir para Cristo, el decidir vivir con valor para Cristo. Te predica el Evangelio, el segundo libro, te predica el Evangelio. Y creo que el Evangelio siempre va a mostrarte muchas cosas de ti misma, como lo hizo conmigo. La verdad es que yo estoy encantada con este segundo libro. Así que bueno, pues ya yo voy a dejar el video aquí, porque de verdad esto va a estar muy largo. No me quiero ni imaginar la edición y no quiero pensar en que se les haga pesado a ustedes. Es de los videos más largos que voy a tener en el canal. Pero tenía que desahogarme, tenía que decirles lo que yo había aprendido en esta segunda relectura de este libro. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Si les gustó el video, no olviden dejarle un dedito arriba. Les quiero pedir, si ya leyeron el libro, déjenme aquí abajo en comentarios qué les parecieron mis reflexiones, qué les pareció lo que yo pude observar en él, si están de acuerdo conmigo, si no lo están. De verdad estoy dispuesta a leer todas sus opiniones. ¿Qué opinan del personaje de Julia? Me interesa mucho saber eso. ¿Qué opinan del personaje de Julia? Estoy intrigada. Si se sienten igual que yo, si pudieron verse a través de ella también. O sea, de verdad, si ya leyeron la novela, les pido por favor, con todo mi corazón, que escriban qué opinan de Julia. Es lo que más añoro ahorita.
ver qué opinan de Julia y entrar en debate y ver si sintieron lo mismo que yo. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar el video, ya no le voy a echar más. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, gracias por la paciencia. Les prometo que traigo el video del tercer libro, Tan cierto como el amanecer, creo que se llama, centrado en la vida de Artretes. Recordemos que Artretes es el interés romántico de Julia, quien luego de malas decisiones de ella, pues se separa de ella. Y en esta segunda novela pues no lo vemos, no sabemos nada de él. Sin embargo, Francine Rivers pues no nos quiso dejar como a la deriva ese personaje y también le da seguimiento a su historia. Así que en esta tercera novela pues vemos qué pasa con él. Y pues ténganme paciencia, voy a empezar a leer el libro y en cuanto pueda, créanme que el video va a estar aquí para que cumpla ahora sí con ustedes de las reseñas de La Marca del León. Muchas gracias por esa paciencia, muchas gracias por estar conmigo. Los quiero muchísimo, Dios me los bendiga, nos vemos en un próximo video, adiós.